Pues Dios te bendiga, hermano. Pues nuevamente buenos días. Pues vamos a ver la palabra. Y esta palabra tiene como título el testimonio del creyente, o qué debe de contener un testimonio. ¿Sí? Hace 15 días, hace 20 días, cuando prediqué contigo, hablamos de Natanael, ¿te acuerdas? De cómo Dios lo llamó cuando él estaba debajo de una higuera, y tan solo porque Jesús le dijo, cuando te vi debajo de la higuera, fue que Natanael cree, porque Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita, ¿sí? Y entonces Natanael cree. Y yo te hablé en esa ocasión de la fe de Natanael, como Natanael, Felipe, Pedro, Andrés, que ya tenían un conocimiento de quién era Jesucristo, ellos fácilmente creyeron a Jesucristo. ¿Sí? Bueno, esta no es una segunda parte, pero después de que te di esa enseñanza, yo sentía en mi corazón que había algo más. Entonces me concentré en esa parte y te voy a dar, no la segunda parte, pero sí te voy a dar un complemento importante en la vida de Juan el Bautista con respecto a su testimonio. Y vamos a tomar el ejemplo de Juan el Bautista para entender qué significa el testimonio en el creyente y 3 elementos que debe de contener un testimonio. Porque siempre hablamos del testimonio del creyente, siempre hablamos de guarda tu testimonio, no le decimos así a los hijos o los pastores a nosotros, y todo el tiempo hablamos de eso, ¿sí o no? El testimonio. Guarda tu testimonio. Acuérdate que eres cristiano y el testimonio. Bueno, pues esta mañana te voy a dar 3 puntos, al menos, hermano, de lo que debe contener un testimonio, y entonces sí, ya podamos aplicarlo en nuestra vida y guardarlo, porque es muy importante. Entonces nos vamos a basar, hermano, en el ejemplo y la vida, por supuesto, de Juan el Bautista, ¿sí? Y yo no sé cómo tú, cuando hablamos de Juan el Bautista, o yo te digo de Juan el Bautista, ¿en quién piensas o cómo piensas de él? Y cuando yo veo o veía en las películas de Jesucristo, de los evangelios, y ponen a Juan el Bautista, lo ponen, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero esa era mi impresión mía, personal. Ponían a Juan el Bautista y lo ponían como mugroso, como sucio, como, o sea, muy diferente, ¿no? De cómo describen, o en las películas cómo ponen la personalidad y la caracterización de Juan el Bautista. Y después de esta enseñanza y después de lo que Dios me enseñó a mí, pues esto que ven en las películas dista mucho de la realidad de lo que es Juan el Bautista. Y ahorita te voy a decir por qué, ¿sí? Primero vamos a saber y reconocer quién es Juan el Bautista, hermano. Vamos a Lucas capítulo 1. Vamos a entender primeramente quién es Juan el Bautista. Lucas 1, vamos a leer el capítulo 13, el versículo 13, y luego del 15 al 17. Dice la palabra, Lucas 1, versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Nos vamos hasta el versículo 15. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos,
para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Fíjate bien, hermano, esto es bien interesante, ¿sale? Porque aquí ya podemos ver, bueno, vamos a leer el versículo 5 para complementar. Lucas 1, versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Tremendo esto, hermano, porque aquí vemos a los padres, a los papás de Juan el Bautista, y vemos que su padre era un sacerdote, ¿sí? Que cuando él tiene esta visión del ángel que le habla que va a tener un hijo, él estaba sirviendo en el templo, ¿sí? Y él tiene esta visión, esta revelación de que iba a tener un hijo. Y en el versículo 5, hermano, vemos a su esposa, Elizabeth. Pero dice que Elizabeth era de la tribu de Leví, la descendencia de Aarón. Y esto, hermano, habla mucho de por qué Juan el Bautista es, como ahorita te voy a enseñar cómo era. Pero tan solo con mencionar que el hijo de Juan el Bautista era un sacerdote en funciones, ¿sí? Que no era poca cosa ser un sacerdote que servía al Señor en el templo, ¿sí? Y ese sacerdote casado con una mujer, Elizabeth, descendiente de la tribu de Leví, de Aarón, pues todavía le pone más contexto para poder entender, hermano, y comprender la vida de Juan el Bautista, ¿sí? Y en esta revelación, hermano, del ángel hacia Zacarías, le dice, porque vas a tener un hijo, y le empieza a describir cómo iba a ser este hombre, este niño, este hombre, ¿sí? Y le dice, sí, que será grande delante de Dios, lleno del Espíritu Santo, con el poder del profeta Elías. Y esto es bien interesante, hermano, porque si tú ves Segunda de Reyes 1:8, ¿lo puedes poner, por favor? Segunda de Reyes 1:8, no lo busques, ahorita lo vamos a ver proyectado, ¿sí? Porque ahí dice en el versículo que leímos, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder del profeta Elías. Y dice Segunda de Reyes 1:8, dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestidos de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Chispita. Y este Juan el Bautista, pues curiosamente, pues también se vestía con pieles de animales o de camello, con un cinturón de cuero, ¿sí? Y la semejanza que tienen Elías y Juan el Bautista es bien fuerte y bien tremenda. Porque Elías Tisbista, que era un profeta del Señor, él fue el que vino a recomendar primeramente a un rey y le dijo, ahí tú lo puedes leer, ¿no? En Primera de Reyes, principalmente todo lo que hizo Elías. Él recomendó o recombinó a un rey, ¿sí? De su maldad, de su perversidad. Él recombinó al pueblo de Israel que se arrepintiera de su maldad, ¿sí? Acuérdate que él fue el que por medio de su palabra vino fuego del cielo para consumir una ofrenda y un holocausto al Señor, cuando todos los sacerdotes que estaban adorando y alabando a Baal, que hasta Elías se burló de ellos, ¿sí? Porque Elías era un profeta, hermano, muy fuerte, muy tremendo, con un carácter que sobresalía por su forma de ser y de hablar. Bueno, Juan el Bautista era un hombre muy parecido a él. Por eso dice la palabra en Juan 1:15, y se irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, el profeta Elías. Entonces, Juan el Bautista, hermano, juega un papel bien importante para entender cuando Jesús viene a iniciar su ministerio, ¿sí? Entonces vemos a Juan el Bautista como un hombre muy radical, sobresaliente, fuerte,
Y él iba a cumplir, ¿sí?, una parte importante del inicio de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que Él trajo muchos al arrepentimiento y eran bautizados por Él. Por eso pues le decían Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, hermano, la figura, la persona de Juan el Bautista era un hombre muy tremendo, muy fuerte, ¿sí? Por eso te digo que no es como lo caracterizan en las películas, ¿no? Así como mugroso, como, no sé, ¿no? Muy raro lo describen, pero leyendo la palabra y contextualizando, yo creo que este hombre era todo lo contrario. Era un hombre que iba con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, un hombre con carácter, un hombre muy radical con respecto a la obediencia y la palabra, un hombre que manifestaba en su ser, en su persona, en su forma de hablar y de decir, y le mostraba quién era él. Pues ¿quién era él? Pues el hijo de un sacerdote, era el hijo de una hermosa mujer, descendiente de la tribu de Leví, de Aarón, hermano, ¿sí? Era un hombre enseñado en la palabra, un hombre que pues fue enseñado pues por su papá. No dice mucho en esa parte, pero pues si es hijo de un sacerdote, pues fue muy enseñado, instruido en la Escritura, pero él manifestaba, hermano, en su vida el tipo de hombre que iba a ser y que él fue, ¿sale? Y como dice aquí el versículo 17, dice, para hacer volver de los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este era Juan el Bautista, hermano, ¿sí? El testimonio de Juan el Bautista, hermano, sobresalía de cualquier persona, ¿sí? Si tú ves a los discípulos de Cristo, Juan el Bautista, la verdad que un hombre totalmente diferente, ¿sí? Los discípulos de Cristo hicieron su testimonio andando y siendo instruidos por Cristo. Pero el testimonio de Juan el Bautista, pues es previo al inicio y al ministerio de Jesucristo. Por tal motivo yo le doy mucha relevancia en esta mañana, hermano, para poder entender y poder comprender verdaderamente lo que significa un testimonio. El testimonio del Juan el Bautista para nosotros, para esta mañana, hermano, lo que vamos a ver y lo que te voy a comentar, pues es muy fuerte, y para poder entender y para poder tomarlo también para nuestra vida. Vamos a Juan 1, hermano, vamos ahora al Evangelio de Juan. Juan 1. Y mira cómo lo describe Juan. Juan 1, el versículo 6 al 9, casi suena como poético, suena muy hermoso. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Pero son palabras también, hermano, que tenemos que leerlas con mucho cuidado y con mucha profundidad, porque dice, ¿sí? Este vino por testimonio, para que ese testimonio de la luz, a fin de que creyesen, dice, pero él no era la luz. Esto también, hermano, hay que meditarlo, comprenderlo, porque si Juan el Bautista, por causa de su testimonio, sobresalía su carácter, su forma de ser, ¿sí? Su vida, sus pensamientos, sus hechos, la forma de vestir, dice la palabra que él vino a dar testimonio de la luz, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice, pero él no era la luz. Quiero que meditemos y entendamos un poquito entonces cómo era el testimonio de Juan el Bautista.
Era un testimonio muy fuerte, hermano, era un testimonio que impactaba verdaderamente al pueblo de Israel, a las personas, porque si Juan el Bautista vino a dar testimonio y él no era la luz, pues imagínate entonces cómo era la vida de este hombre. Un hombre entero en obediencia, con conocimiento de la palabra, un testimonio muy fuerte, ¿sí? Un hombre que era capaz de enfrentar y confrontar a los judíos, a los fariseos, que incomodaba incluso al rey Herodes, pero nadie le podía echar mano. Tan fuerte era su testimonio, hermano, que él podía confrontar cara a cara a los sacerdotes o a los fariseos y no podían contra él, por causa de su testimonio. O sea, le tenían miedo o le tenían, pues no sé si es la palabra correcta, hermano, pero era un hombre que imponía y que yo creo que si te encontrabas a Juan el Bautista en aquella época, yo creo que le dabas vuelta por su carácter, por su forma, por su expresión, de que si te veía, porque si daba testimonio de la luz, mejor le dabas vuelta. Porque así lo hicieron los fariseos, los sacerdotes, y vamos a leerlo, hermano. Vamos a leer Juan a partir del versículo 19. Fíjate qué tremendo es esto, hermano. Sí. Juan 1, versículo 19 al 22. Mira lo que dice. Ese es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dice el versículo 23, dijo, yo soy la voz de uno de los que claman en el desierto, enderezad el camino del Señor. Esto es muy fuerte, hermano. Por eso quiero que contextualicemos e imaginemos cómo era el testimonio de Juan el Bautista, que hasta los profetas, mejor dicho, los sacerdotes, los levitas, la gente que tenía conocimiento de la palabra, estaban confundidos de quién era Juan el Bautista. Tan fuerte era su testimonio, tan grande era lo que él hacía, tan notorio era a la gente lo que él estaba haciendo, diciendo, haciendo, que los profetas o los estudiosos de la ley y los sacerdotes estaban confundidos. Y decían, pues a ver, vayan a preguntarle porque o es Elías, sí, pero él tenía el espíritu de Elías, ya lo vimos, por su forma de vestir. Lo estaban confundiendo con Elías, los sacerdotes. Y dice, o pregúntenle si es el Cristo esperado, o pregúntenle quién carajos es. Porque el testimonio que daba este hombre, hermano, era tan fuerte, tan intenso, que ellos no podían ubicarlo, ¿sí? Y la Escritura hablaba de él. Por eso dice el 23, yo soy la voz del que clama en el desierto, endereza del camino del Señor, que es una profecía de Isaías 40, ¿sí? Que está profetizando a Juan el Bautista. Por eso Juan dice esas palabras, y por eso los sacerdotes y la gente que conocía la Escritura se daba de golpe, se jalaba los pelos, porque no entendían el testimonio de este hombre. Se estaban confundidos. Entonces vayan y pregúntenle, investiguen quién es él, pregúntenle directamente, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías, el profeta? ¿Eres el Cristo esperado? Y el testimonio, las palabras de Juan es, no soy yo. Dice, pero soy aquel que va a preparar el camino del Señor.
wow, hermano, esto es tremendo. Eso que te estoy diciendo es muy fuerte en el sentido de poder entender y comprender que tan grande era el testimonio de Juan el Bautista que ellos no lograban entenderlo ni ubicarlo. Y por eso, como leímos en Juan, ¿sí?, que dice que él no era la luz, pero daba testimonio de la luz, quiero que ubiquemos y entendamos cómo era la vida de este hombre. Qué impacto tan grande estaba provocando cuando él inicia su ministerio, cuando él empieza a declarar a la gente: arrepiéntete. Y él confrontaba a las personas y a los fariseos que llegaban y se bautizaban con él. Él también los recriminaba y les dijo: ¿quién les enseñó a ustedes también? Porque las palabras, el conocimiento y lo que hacía este hombre, hermano, verdaderamente manifestaba un hombre de Dios. Era auténtico, era real, era verdadero. Todo lo que él decía, hablaba, ¿sí?, era muy real. Por eso, pues, incomodó al rey. Al final sí lo llevaron preso y al final sí lo mataron. Pero el testimonio de Juan el Bautista, hermano, tiene que ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Y hay tres cosas, hermano, fíjate bien. Hay tres cosas que tiene un testimonio, ¿sí?, para que cuando tú le digas al Señor: Señor, estoy dando testimonio, o cuando le digas a tu hijo o a tu esposo o a tu esposa, que a veces me lo dice mi esposa: guarda tu testimonio. Y yo: sí, mi vida. Ahí te van tres cosas, hermano. Son bien hermosas, son bien interesantes, y que si lo aplicamos a nuestra vida, hermano, creo que vamos a entender cuando nos referimos a esto. Fíjate bien, hay tres cosas que debe de contener un testimonio. El testimonio del creyente, y nos vamos a basar en el testimonio de Juan el Bautista. Vamos a leer, hermano, subráyalo si puedes, ahí en tu Biblia. Juan 1:29, no nos vamos a mover de Juan. Juan 1:29, acuérdate que estamos hablando del testimonio de Juan el Bautista. Mira lo que dice, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos leído esto? Muchas veces hemos leído de esto. Pero para efecto de lo que te estoy diciendo y lo que la palabra y lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana es que una característica, hermano, que debe de tener el testimonio de un creyente es revelación. Cuando tú hablas de testimonio, cuando tú hablas de tu testimonio, o cuando hablamos de testimonio de la iglesia, ¿sí?, una de las características, hermanos, que debe de tener un testimonio es la revelación. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, él estaba predicando, él estaba enseñando el arrepentimiento, ¿sí? Y lo vemos un poquito antes, predicando del arrepentimiento, del bautismo en agua. Pero dice que cuando Jesús se presentó y cuando Juan el Bautista lo ve, la revelación que viene a Juan el Bautista, hermano, prácticamente está adelantada a todos los acontecimientos que vienen después en los evangelios. ¿Por qué dice? Sí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Prácticamente a Juan el Bautista le fue revelado lo que Jesús vino a hacer ya aquí a la tierra como hombre. Por eso dice Juan 1, dice: él no era la luz, pero él vino a dar testimonio ¿de quién? De la luz. Y el versículo 14, hermano, de ahí de mismo de Juan, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo 14, hermano, y lo que leímos en los primeros versículos de
del Evangelio de Juan, habla precisamente de la revelación que tuvo Juan el Bautista cuando él está predicando, cuando él está enseñando, y ya se encuentra a Jesús, lo ve, inmediatamente él, sin dudarlo y afirmando, dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie de sus discípulos o de otras personas que vemos aquí en el Nuevo Testamento habla con tal firmeza y con tal convicción que cuando se conoce a Jesucristo lo describe de esta manera. Pero ya describe la misión de Cristo, hermano. El Cordero, aquel que iba a morir en la cruz, aquel que iba a cargar con los pecados, aquel que va a traer la salvación al mundo. Esto, hermano, en aquella época, y para Juan el Bautista significó una revelación de Dios. Lo primero que debemos entender, hermano, para nosotros como cristianos o como creyentes, la primera característica que debemos de comprender cuando hablamos de testimonio es revelación. O sea, ¿la revelación de qué? Pues de que Jesús, ¿sí?, es aquel que vino a morir por nuestros pecados, ¿sí?, y traernos a salvación. Pero esa es una revelación, hermano. ¿Qué es lo que te pasó a ti, a mí y a todos aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador? Porque a Jesús ya no lo vemos físicamente. ¿O sí lo ves? Físicamente no. Ya no se ve Jesús. Él ya murió, Él ya vino. Por eso dice, el Verbo se hizo carne. Pero Juan el Bautista sí tuvo oportunidad de ver a Jesús. Y en el momento en que Él lo vio, pues inmediatamente la revelación del Padre es, Él es el Cordero de Dios. Eso, hermano, es tremendo. Es muy fuerte, es maravilloso, hermano. Es muy fuerte. Por eso para nosotros como creyentes, cuando hablamos del testimonio, cuando hablas de tu testimonio, estás hablando de la revelación de Dios que tuvo a tu vida con respecto a lo que es Jesús para nosotros. Es el Cordero de Dios, aquel que vino a morir por ti y por mí. Por eso cuando hablamos y decimos guarda tu testimonio, es que la revelación de Dios a nuestra vida es saber en quién hemos creído. ¿Sí o no? Porque a Jesús ya no lo vemos, hermano. Ya la gente ya no lo ve, tú no lo ves, nadie lo ha visto. Más sin embargo, Jesús es revelado. De la misma manera que Dios le reveló a Juan que cuando lo ve a Jesús, él declara estas palabras. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es una revelación tremenda, hermano, tremenda, es muy fuerte. Nadie de sus discípulos pudo discernir con tanta claridad que cuando lo ve, Natanael, lo que te compartí hace 15 días, cuando estaba debajo de la higuera, él estaba pensando y todo, y cuando le dijo, Felipe, hemos encontrado a aquel quien dice las Escrituras, y él, ¿qué? No es cierto. Y cuando Jesús se le acerca, le dice, cuando te vi debajo de la higuera, porque tú eres un verdadero israelita, en el cual no hay mentira, él cree. Dice, sí creo que eres. Pero hasta que no hubo una pista, hasta que no hubo una revelación directa de Jesús. Pero con Juan el Bautista, hermano, no pasó eso. Juan el Bautista lo ve. En el momento en que lo ve, le dije, ese es el hombre. Es el Cordero de Dios. Punto número 1, hermano. Punto número 1. Apréndetelo, grábatelo, subráyalo. Lo que debe de contener un testimonio es revelación. Tu testimonio es la revelación de Dios para ti, para tu vida, tu entendimiento, tu espíritu, tu corazón, tu fe. Porque tu testimonio es inamovible. Si verdaderamente tu testimonio está basado en la fe, en el sacrificio y la muerte de Jesucristo, entonces tu testimonio, hermano, es inamovible. Porque fue una revelación de Dios para ti.
Y el testimonio de la iglesia, hermano, es que es una revelación de la obra de Jesucristo para su pueblo, para su iglesia. Para Juan el Bautista y los judíos era una revelación de Jesucristo para el Mesías que ellos estaban esperando. Esto, hermano, es muy fuerte, es muy tremendo lo que el ejemplo que nos da Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista era como era. Yo creo que se encontraban a Juan el Bautista, hermano, yo creo que les daba miedo. Pero por la verdad que había en él, por la autoridad que había en él, por la fuerza que había en él, por ese espíritu que tú lo veías y mejor le doy vuelta porque él es un verdadero, ¿sí?, israelita o judío o hijo de Dios, por su testimonio. La segunda característica, hermano, de la primera, ¿cuál es? Revelación, hermano. Y la revelación continúa, no nada más fue una vez, hermano, O sea, la revelación del Señor a tu vida, a tu testimonio, continúa, ¿sí? Se sigue manifestando. Segunda característica, hermano. Vamos a leer el versículo 30. Por esto es muy fuerte esto que estamos viendo, hermano. 1:30. Mira lo que dice Juan el Bautista. Después de que lo ve, él declara: este es aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Fue cuando le fueron a preguntar y le dijeron: bueno, ¿quién eres tú? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? ¿Eres el Cristo? Sí. Y él dijo: no lo soy. Porque él sabía perfectamente quién venía después de él. Pero no sabía quién era. Juan no sabía quién era el Cristo, pero sí lo tenía revelado en su corazón. Y cuando él ve a Jesús y declara en su corazón: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, después él declara, hermano, estas palabras que acabamos de leer: yo les dije que venía de mí un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. La segunda característica, hermano, que debe de tener un testimonio es confirmación. Se confirma, hermano. Primero viene la revelación. La revelación, ¿sí? Tu corazón hablando con el Señor, en tu corazón, en tu mente, sabiendo que hay un Dios que todo lo puede, un Dios que perdona, alguien que tiene amor y misericordia por ti. Te es revelado. Pero después de eso, hermano, tiene que venir la confirmación del testimonio. Y la confirmación del testimonio, hermano, pues es esto que dijo Juan. Dije: yo les dije que venía alguien que era más grande que yo. Y es este hombre. Porque lo vio, lo conoció. Esta parte, hermano, también es bien fuerte, bien interesante para nosotros como cristianos, como creyentes, porque es la confirmación de lo que Dios y de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Por causa de que Dios fue revelado o Jesucristo fue revelado para tu vida. Por eso a lo mejor decías: ay, Señor, tanto que te busqué, yo sabía que estabas por ahí y creí en ti, pero dices: Dios se está revelando en tu vida, pero después tiene que venir, hermano, la confirmación. Yo sabía que tú existes, yo sabía que eres real, yo sabía. Por eso a mí uno de los versículos que más me gustan, hermano, y que me lo aprendí desde que inicié a ser cristiano, es Juan 1:9. ¿Qué dice Juan 1:9? Porque a todos los que, a los que creyeron en Él, ¿sí?, a los que creen en Jesús, ¿sí?, Él les da el derecho y la potestad ¿de qué? De ser hijos de Dios. Esa es la confirmación, hermano, ¿sí? Porque a todo aquel que cree en mí, ¿sí?, entonces yo le doy el derecho, la autoridad de que Él sea mi hijo. Por causa de que tú creíste y que Jesús fue revelado a tu vida y que dices: sí, Jesús es mi Señor, entonces ahí está la confirmación de aquello que tú habías creído y que te fue revelado. Por este versículo 1:9 a mí me gusta mucho, hermano.
Porque solamente ¿para quién? ¿Para quién es la revelación? ¿Para quién es hijo del Señor? A los que han creído, y porque hay una confirmación, hermano, de la revelación de Dios para tu vida. Y Juan el Bautista lo supo inmediatamente. Él dice, es el Cordero de Dios, y yo les dije que iba a venir alguien. Ese alguien, en la persona de Jesucristo, es la confirmación de lo que él había creído desde toda su vida. Toda su vida, hermano. ¿Cuántas veces no esperaste o en tu corazón vacilaste, Señor? Sí, no, si existes, no existes. Yo sé que hay algo más grande, Señor. Y Dios hablando a tu vida, revelándote. Y la confirmación, hermano, en Jesús en nuestra vida es tremendo también. Segunda característica, hermano. Entonces, revelación, después que viene, confirmación. Te afirmas, te confirmas. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. En nadie más, solamente en Él. Solamente en ti tengo salvación, solamente en ti tengo bendición, solamente en ti puedo hacer las cosas, solamente por ti puedo hacer esto. Así como decía el rey David en sus salmos. ¿Sí? Porque hay una confirmación, hermano, en tu corazón, en quién has creído. Por eso para nosotros no podemos, bueno, sí podemos. Podemos estar tan valientes, podemos estar dudosos, podemos perder, no quiero decir la salvación, podemos perder el testimonio. Y perdemos el testimonio en el momento, hermano, en que la confirmación de la palabra para tu vida empezamos a dudar. Empiezas a dudar en tu corazón de la palabra revelada y confirmada que tiene que haber en ti. Por eso la confirmación, hermano, es muy importante, ¿sí? Porque te afirma en la fe y te afirma verdaderamente en quién habías creído y que te fue revelado por el Espíritu Santo, hermano. No estoy hablando de algo así muy intangible, hermano. Estoy hablando de algo que tú has experimentado. De por qué estás aquí. Aquí tú me estás dando la razón de por qué estás aquí, por qué no estás en el fútbol, por qué no estás de paseo, por qué no estás descansando, durmiendo, que es tu día de descanso, ¿por qué estás aquí? Pues porque hay una confirmación en tu corazón, hermano, por eso, aunque vengas cansado o enfermo, o que te sientes en la patada porque las cosas no van bien, el hecho de que tú estés aquí, hermano, es una confirmación de la revelación que has tenido en el Señor Jesucristo. O sea, no es poca cosa, hermano, tampoco. Muchos te pueden criticar, muchos te pueden decir, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas los domingos? Bla, 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 bla. Oh, otra vez tu iglesia. Bueno, no sé, a mí no me dicen eso. Gracias a Dios, así no me dice Moni. Pero a lo mejor para ti, tus familiares, tu esposo, tu esposa, cercanos que no son convertidos al Señor, a lo mejor es un pellizco en las costillas de que vengas a la iglesia. Pues sí, porque para ellos no ha sido todavía la revelación ni la confirmación. Por eso la confirmación en el corazón del creyente, hermano, también es bien fuerte, es bien importante. Amén. Y la tercera característica, hermano, yo creo que puede haber más, pero esto fue lo que el Señor me mostró. Y esto es tremendo, hermano, perdón, ya me estoy saltando, perdón, me falta una parte. Vamos a Mateo 3, esto también está, hermano, híjole. Mateo 3. Mateo 3, del 13 al 17. Fíjate bien, hermano, vamos a leerlo. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora,
porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ay, qué tremendo es esto. ¿Cuántas veces no has leído esto, hermano? 1,000, ¿sí o no? 1,000 veces has leído este versículo, o esta parte. Pero a veces como que lo leemos y, sí, ya sé que viene. No, es... ¿Por qué está hablando del testimonio, hermano? ¿Sí? Del testimonio. Imagínate a Jesús revelado en el corazón de Juan. Y Juan, sabiendo quién era Jesús, su ministerio, su obra, y que venga Jesús y le diga: vengo a que me bautices. Jesús, hermano, no se iba a dejar bautizar así como con cualquier hijo de vecina. ¿O sí? No. ¿Tú te sentirías digno, Roque, que Jesús llegara y te dijera: Roque, bautízame? ¿Por qué? Eli. Sí, lo bautizaba. Claro, el impacto de que Jesús llegara a tu vida y te dijera: bautízame o haz algo por mí. Es muy fuerte, hermano, porque eso confirma el testimonio de Juan el Bautista, de quién era ese hombre. Un hombre que amaba al Señor, por supuesto, un hombre radical, con autoridad, con amor, con gracia y con el poder de Elías. Y por eso Jesús, para cumplir las Escrituras, sí, vino a ser bautizado por él. Cuando predicaba Juan el Bautista, hermano, predicaba el arrepentimiento. Se arrepentían y eran bautizados. Obviamente aquí Jesús no se tenía que arrepentir absolutamente de nada, pues porque Jesús es santo, es el Hijo del Señor. Pero él tenía que cumplir esta parte de la revelación, ¿sí? De que tenía que ser bautizado antes de iniciar su ministerio. Y el bautismo en el agua era simbolismo del bautismo que después Jesús iba a hacer en el bautismo del Espíritu Santo. Y lo cumplió perfectamente Juan el Bautista, hermano, porque él acepta bautizar a Jesús, ¿sí? Y aquí pasan dos acontecimientos y dos revelaciones muy fuertes, ¿sí? Que es la manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? Y una voz en el cielo. Eso, hermano, también lo leemos y como que, sí, ¿no? O sea, como que no nos detenemos a un acontecimiento tan poderoso y tan grande, hermano, de una voz que venga del cielo que diga: Él es mi Hijo. Y que desciende el Espíritu Santo sobre Jesús, que iba la confirmación de lo que iba a hacer Jesús después. ¿Y quién fue la piedra o la parte importante que inició todo esto? El testimonio de Juan el Bautista. Por esto este evento, hermano, también es muy importante, es muy fuerte, es muy grande, para poder entender la obra y el testimonio de este hombre, de Juan el Bautista. La afirmación, la confirmación. Y la tercera cosa, hermano, la confirmación de Jesús, por supuesto. Y después, la tercera característica, hermano, que debe de tener un testimonio es la comunión y la verdad. Comunión y verdad. ¿Eso quién lo dijo? Pues Juan el Bautista. Vamos a Juan, Evangelio de Juan. Igual capítulo 1, vamos a leer el 33 y 34. También es muy interesante, hermano. Mira lo que dice. Está hablando Juan el Bautista. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo:
sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y aquí viene, hermano, y se agrega otra parte muy importante en la revelación y testimonio de Juan, porque en la primera parte, cuando él lo ve, cuando él va caminando, y se topa con Jesús, él dice, él es el Cordero de Dios. Él es el que va a morir por los pecados. Pero en esta última parte, hermano, en comunión y verdad, como característica que te estoy dando, él dice en el versículo 34, dice, yo le vi y he dado testimonio de que estas palabras, hermano, deben de retumbar en tu mente y en mi mente y en cualquier que es el Hijo de Dios. Otra característica, hermano, tan fuerte y tan importante y de revelación a Juan el Bautista es que Jesús todavía no iniciaba su ministerio, no había hecho ningún milagro, ni una proeza, ni una grandeza, no había hecho absolutamente nada este Jesús. Cuando Juan el Bautista lo ve y dice, él es el Hijo de Dios. Hermano, esto es muy fuerte también. Jesús no había hecho nada, hermano, nada. Y Juan el Bautista se le reveló que era el Cordero de Dios. Y en esta última parte, ¿por qué él es quién? El Hijo de Dios. Y a partir de ahí, si tú ves los evangelios y la obra de Jesucristo, cómo vino a sacar, o para los fariseos y la gente, de que Jesús era el Hijo de Dios, y ellos no lo entendían, no lo comprendían, se enojaban, decían, eres un blasfemo, lo querían apedrear, lo querían golpear, lo querían capturar, levantaron falsos testimonios sobre Jesús, porque no entendían y no comprendían esta revelación tan fuerte que sencillamente Juan el Bautista, por verlo, dice, él es el Hijo de Dios. Wow, hermano. Esto rompe prácticamente con todo. Porque ve lo que pasa en los evangelios. Cómo les producía tanto coraje y no entender a los fariseos, a los sacerdotes, y cuando Jesús dijo, porque mi Padre y yo somos uno, no, hombre, se le querían ir encima. Y mira, Juan el Bautista, hermano. Juan el Bautista. Jesús no había hecho nada, hermano. Y él le revela al Señor. Y él dice, porque él es el Hijo de Dios. Tercer característica, hermano, para nosotros como creyentes. El testimonio tiene que tener comunión, porque dice Juan el Bautista, porque Dios me dijo que aquel que bajara el Espíritu Santo y se posara sobre él, ese es mi Hijo. ¿Y pasó? Lo acabamos de leer. Comunión. Lo que tenía Juan el Bautista con Dios era comunión. Y verdad, cuando se le es revelado que Jesús es el Hijo de Dios. Y para nosotros la verdad de Jesucristo se manifiesta a través de la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermano? Porque obviamente ya no vemos a Jesús. Físicamente no lo vemos. Pero la verdad de Jesucristo en nuestra vida es revelada a través de la palabra viva, que es Jesús para nosotros. Y por eso tú puedes decir y declarar con toda convicción en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos programas en la televisión, reportajes en Discovery Channel, no sé qué, que dicen, sí, Jesús sí estuvo aquí, Jesús existió, hay evidencia histórica, literaria, de que Jesús verdaderamente existió como hombre? Eso ya está plenamente demostrado, hermano, que Jesús verdaderamente existió como hombre.
Pero la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, eso viene a través de la comunión con Dios y a través de la confirmación de la palabra en tu corazón. Y entonces puedes afirmar con toda convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que vino a salvarme por mis pecados, a dejarme sin juicio, ¿sí? Y Él fue quien murió en la cruz por mí. Ese es el testimonio, hermano. Por eso cuando la palabra, o cuando alguien te dice, o cuando hablamos de testimonio, hermano, tiene que ver con la revelación, la confirmación, la comunión y la revelación de la verdad para tu vida. No es poca cosa, hermano, lo que te estoy enseñando en esta mañana. No es poca cosa. Vi un TikTok que me cayó bien gordo. No te lo iba a decir, pero te lo voy a decir. Porque no es posible, hermano. Está un TikTok, sale un hombre y dice, soy cristiano, lo voy a parafrasear, porque no me lo aprendí. Dice, soy cristiano y no cargo Biblia. Soy cristiano y también peco. Soy cristiano y también soy tentado. Soy cristiano. Ay, sentí que me jalaron de los pelos. Porque en una red social, en un TikTok, después dice al final, soy cristiano y también soy el pastor de la iglesia. Jijijijiji. Y sale corriendo, ¿no? Me dio coraje porque trata de justificar, ¿no? De decir, bueno, peco, tengo malos pensamientos. Dice, soy cristiano y también escucho música secular. O me gusta la música secular. Sí, a mí también me gusta, hay algunas canciones que me gustan, ¿sí? Pero hermano, o sea, tú que eres pastor y subes en una red social un video donde tratas de justificar, así me pareció a mí, tratas de justificar tu mal testimonio, diciendo que también tengo malos pensamientos, diciendo que también peco, diciendo que me gusta la música del mundo, diciendo que no lees la Biblia o que no traes una Biblia todo el tiempo. Pues entonces, ¿dónde está tu testimonio? Y más siendo pastor, hermano. Por eso el testimonio, hermano, es muy fuerte para nosotros. Claro que somos tentados, por supuesto. Claro que pecamos, por supuesto. ¿Sale? Pero no lo pones como si fuera algo de lo cual te puedas enorgullecer y decir, mira, soy igual que tú. No, hermano. O sea, no podemos decir que mi vida pasada sin Cristo y mi vida ahora en Cristo es exactamente igual porque tengo tentaciones, porque peco, porque escucho música del mundo. Pues, entonces, ¿dónde está el testimonio? O sea, el testimonio no es real. Claro que luchamos con el pecado, luchamos con las tentaciones, luchamos con los malos pensamientos. No queremos ser como éramos antes, no anhelamos ser como éramos antes. Y por eso es muy importante entender que el testimonio, hermano, es una parte importante en la vida del creyente. Si no hay testimonio, hermano, entonces, ¿cuál es la gloria para el Señor? Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz, y él no era la luz, y mira lo que hizo. Por eso el testimonio es parte importante y muy fuerte, hermano, en la vida del creyente. No solamente decir, soy cristiano, sino que el ser cristiano tiene que ir acompañado de un testimonio, de revelación, de confirmación, de comunión y verdad. Y si tu testimonio no es así, hermano, mejor ni digas que eres cristiano. La verdad. No lo digas. Sí, soy cristiano, pero pues ando haciendo aquello. No, hermano, no. Mejor que Dios te revele
que Dios confirme tu corazón. ¿Sí? Que empecemos a tener una comunión con el Señor. Que la verdad de la palabra empiece a transformar nuestros corazones y pensamientos. Y entonces sí. Ya podemos hablar de un testimonio verdadero. Esa es la realidad, hermano. Eso es la realidad. Y como cristianos, hermano, muy importante esta parte. Claro que yo batallo con muchas cosas en mi mente, en mis pensamientos, que yo no quiero. Hay cosas que hago y luego digo, ay, ¿por qué lo hice? Por eso el testimonio, hermano, vale mucho. ¿Sí? El testimonio en la vida de un hombre, de una mujer que ha creído en el Señor, no es poca cosa, hermano. Créemelo, tu testimonio, tu relación, tu comunión, tu confirmación, tu fe, lo que has creído, por eso estamos aquí, hermano. Por algo estamos aquí. No menosprecies tu testimonio, hermano. No lo hagas. Y si has fallado al Señor y tu testimonio está siendo manchado por lo que estás haciendo porque no has entendido lo que es un testimonio, pues hay que pedirle perdón a Dios, hermano. Hay que pedirle perdón al Señor. Porque lo que Dios quiere para esta iglesia, hermano, para esta iglesia, bueno, para todas las iglesias, pero estoy hablando de esta iglesia porque me la di para ti y para mí, ¿vale? Guardar el testimonio, hermano. ¿Cuesta trabajo? Pues claro. No como este tic de, ay, sí, soy cristiano, ña. No. O sea, en verdad se me hizo una tontería. O sea, una tontería. Pero muchos van a decir, ay, sí, yo soy cristiano, sí, yo también peco, pastor. Ay, sí, yo también tengo malos pensamientos, somos iguales. No, se desvirtúa el mensaje, hermano, se desvirtúa el mensaje. Claro que batallamos con esto, sería una mentira decir que no. Por eso estas tres cosas, hermano, revelación, confirmación, palabra y comunión y verdad, es lo que debe de ser en nuestra vida. Y cada día, cada tiempo ir mejorando y siendo mejor para lo que el Señor quiere, para tu vida y para mi vida y para esta iglesia. Ahorita que estábamos terminando la adoración, ay, qué hermoso, yo estaba allá atrás. Qué hermoso es ver a la iglesia adorar el nombre del Señor. A quien no has visto, a quien no has escuchado, a quien que no conoces, y más sin embargo lo estás alabando. Ay, qué precioso, ¿eh? O sea, es una confirmación de la palabra para nosotros. Por eso te di un versículo la vez pasada. Salmo 51:6 de Natanael, que dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La intimidad con el Señor, hermano, ¿sí? En lo secreto nos hace entender y comprender la palabra, pero también afirma nuestro testimonio. Por causa de que amas a aquel, ¿sí?, que nos ha rescatado, que por su gracia y su amor nos ha cogido en su mano, ¿sí? Y entonces sí Él nos puede decir, hijo mío. ¿Qué somos especiales, hermano? No somos nada especiales, pero para el Señor sí lo somos. Sí lo somos. Esta iglesia, hermano, nuestra iglesia, nuestra familia, ¿sí? Tu familia, hermano, ¿sí? Se conquista con el testimonio. Tú vas a conquistar a los tuyos, no diciéndote acércate al Señor, no, porque ni lo va a hacer. Tú vas a hacer que otros crean por causa de tu testimonio. Si tú manifiestas ese amor al Señor, esa fidelidad al Señor, si tú manifiestas la obediencia en la palabra, solitos van a caer rendidos a los pies de Cristo, por tu testimonio. Amén, hermano.
¿Amén? ¿Cuáles son las 3 características del testimonio? Eso. Mira qué fácil. Eso viene. Ahí para que Dios se arroque. Amén, hermano. Es para todos. ¿Sale? Revelación, confirmación, comunión y verdad. No se te olvide, hermano. Dios te sigue revelando, No pienses porque ya te entregaste tu vida hace 20,000 años, ya Dios no se revela, no. Dios sigue revelando y Dios sigue trayendo confirmación y más, sí cierto, Señor. Ay, sí cierto, por fin entiendo. ¿Sabes cuántas veces no he leído esto, hermano? 8,000. Ay, sí. Cuando leí parte de cuando Jesús es bautizado por Juan, en verdad casi lloro, hermano. Lo imaginé, lo visualicé y casi lloro. Dije, ay, Señor. Pues porque Dios trajo una revelación a mi vida. Y lo confirma con su palabra. Y su Espíritu Santo trae todavía más fuerza para mantenernos firmes. Ese es el Dios en quien tú y yo y esta iglesia ha creído. Y si queremos que más lleguen, hermano, tu testimonio y el testimonio de esta iglesia tiene que prevalecer por encima de cualquier cosa. Amén. Entonces, no se te olvide, hermano. Mi testimonio, sí. Ya tu testimonio tiene que cambiar, Ya no tienes pretexto. Ay, es que no sabía, ¿no? ¿Cómo no? Se te enseñó. Ay, sí. Bueno, Dios te lo enseñó. ¿Sale, hermano? Amén, Señor bendito. Padre Santo, Padre bendito. Esta mañana, Señor, postramos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, bendito Padre, delante de ti, Señor. Hemos creído en tu palabra, Señor. Hemos creído, Señor, que Jesús, Señor, es el Salvador de nuestra vida, Padre. Que Él vino, que Él fue lastimado, Señor. Él fue crucificado, bendito Padre. Y que Él murió, Señor, en la cruz del Calvario, bendito Padre. Pero dice tu palabra que Él resucitó, bendito Padre. Está sentado a la diestra del Padre, Señor bendito. Y que Él vino, Señor, para darnos vida en abundancia, bendito Padre. Bendito Dios, esta iglesia, Señor, yo, Señor, mis hermanos, bendito Padre, recibimos esta palabra, Señor. Te pedimos perdón, bendito Padre, si nuestro testimonio, bendito Padre, no ha sido el correcto, bendito Dios. Si hemos menospreciado, si hemos dado, bendito Padre, sin el valor que merece, Señor, tu sacrificio, Señor, perdónanos, bendito Padre. Perdona nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros hechos, Señor. La desobediencia, Señor, que a veces puede ser premeditada también, bendito Dios. Perdónanos, bendito Padre. Y trae a nosotros, Señor, esa afirmación y confirmación de tu palabra, Señor, y de que nuestro Señor Jesucristo, Padre, es el dueño y salvador de nuestra vida, Señor. Y que tú nos has mandado, Señor, a ser embajadores, Señor, del cielo aquí en el mundo, bendito Padre, para dar testimonio de ti, bendito Padre. Así como Juan el Bautista, bendito Padre, danos ese carácter, esa fuerza, esa revelación, esa obediencia, bendito Padre. Ser radicales contigo, bendito Padre. Que nuestras palabras, hechos, pensamientos, Señor, cada vez se asemejen más a nuestro Señor Jesucristo, Padre. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a mis pastores, a los líderes, a todos aquellos que están apoyando obras, bendito Padre, en Ecatepec, Señor bendito, en Toluca, bendito Padre, en Temas, bendito Padre, en Monterrey, Señor, y cualquier obra, Señor, que está teniendo esta iglesia, Señor, afírmala con un testimonio de verdad, Padre bendito. Que nos movamos en ese testimonio, bendito Padre,
que solamente puede venir de aquel a quien hemos creído, bendito Dios. Por favor, Padre, dale entereza, fuerza, valentía, Señor, y tu verdad a nuestra vida, Padre. No importa lo que venga, Señor, cuando sabemos que hay una promesa celestial en los cielos para nosotros, Señor bendito. Muchas gracias, bendito Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y extiende tu mano de poder, Señor bendito, para traer sanidad, para traer, bendito Padre, Señor, recuperación del cuerpo, Padre, en todos aquellos hermanos que estén enfermos, Señor. Declaramos una palabra, Señor, poderosa, Señor, de sanidad en el cuerpo, Señor, pero también en el alma, en el corazón, en el espíritu y nuestros pensamientos, Señor. Que todo nuestro ser, Señor, sea sanado, que todo nuestro ser sea purificado y que nuestro corazón, nuestro espíritu, Padre, esté totalmente entregado a ti, Señor. Bendice a mis hermanos que están en enfermedad. Bendice a mis hermanos que están en necesidad. Bendice a mis hermanos que están con algún conflicto, Señor, que están con algún problema, Señor. Bendice a las familias, Señor, que están apartadas o separadas, bendito Padre. Por favor, Señor, que esta iglesia se levante como lo hemos dicho, Señor, que somos una iglesia victoriosa, Padre. Por favor, bendito Padre, victoriosa en la familia, victoriosa en la fe, victoriosa en tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te lo declaramos como una verdad, bendito Padre. Esta iglesia se levanta aún más fuerte, Señor. Esta iglesia se levanta, bendito Padre, con más fe, bendito Padre. Se levanta, Señor, con entereza y con fuerza, bendito Padre, hasta que tú regreses, Señor. Toda gloria para ti, mi Cristo bendito. Alabado seas en esta mañana, en el nombre precioso, bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano.